Uno de los muchos enunciados de la segunda ley de la termodinámica dice: un sistema cerrado tiende al desorden y el caos total. Dicho de otra manera, si no intervenimos en el sistema, las cosas tienden claramente a desordenarse y a generar caos. Esta es una de las leyes físicas de las que más constancia podemos tener en la vida cotidiana. Cuando encendemos una cerilla, se produce una combustión y los gases se expanden por el medio ambiente. Cuando se cae un vaso y se rompe, los cristales se esparcen caóticamente por el suelo. El calor tiende de forma natural a pasar de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Nadie ha visto nunca que, espontáneamente, los gases se compriman para formar una cerilla, ni que los pedazos de cristal del suelo se recompongan ordenadamente para formar un vaso. O que los cuerpos fríos reduzcan la temperatura de los cuerpos calientes. La irreversibilidad de los procesos termodinámicos introduce el concepto de la flecha del tiempo. En todo lo que nos acontece hay un antes y un después, un pasado y un futuro. El tiempo parece fluir inexorablemente en una dirección, en un proceso de degradación de todos los sistemas. Esta segunda ley se puede cuantificar mediante el concepto de entropía, que viene a ser como una medida del desorden. Cuanta mayor entropía, mayor desorden. El Sol es un buen ejemplo de que la entropía del universo tiende a aumentar. En su constante combustión irradia calor y luz hacia el espacio. Una energía irrecuperable que va aumentando la entropía del universo. El destino del Sol, como el de todas las estrellas del universo, es tan conocido como ineludible. Algún día agotará toda la energía de sus ordenados átomos y se apagará. Y ese es, al parecer, el destino de todo el universo. Llegar a alcanzar lo que se ha dado en llamar la muerte térmica. Psicológicamente, podríamos asimilar el aumento de entropía a la disipación y el aburrimiento. La muerte térmica configura un universo en el que ya nada puede pasar. La flecha del tiempo se detiene y sobreviene el aburrimiento cósmico. Sin embargo, los seres vivos parecen contradecir esta tendencia al caos y la desorganización. A partir de seres unicelulares extremadamente simples, se ha llegado a alcanzar la enorme complejidad y riqueza de la biosfera. Un sistema altamente organizado cuya tendencia es a organizarse aún más. Pero los sistemas autoorganizativos no solo se dan en los seres vivos. Cuando se calienta un plato con aceite de silicona, aparecen espontáneamente figuras hexagonales, las llamadas células de Bernard. A partir de estas observaciones, Ilya Prigogine empezó a estudiar estas organizaciones espontáneas que no tienen por qué entrar en conflicto con la segunda ley, aunque generen una cierta cantidad de entropía como consecuencia del propio proceso. El desarrollo de estas teorías podría conducir a modelos del universo menos pesimistas. En cualquier caso, no debemos olvidar que todas estas teorías están basadas en concepciones muy antropomórficas del desorden. Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que realmente nos impide observar los restos del vaso roto como una estructura perfectamente ordenada? Hoy les hablo desde la Universidad de Princeton, en el estado de New Jersey, Estados Unidos, para conversar con Juan Maldacena, un físico cuántico cuyo nombre corean con los aires musicales de la Macarena el resto de la comunidad científica. Es el gran inventor de la teoría M de misterio, una visión holográfica del universo en el que usted y yo estamos viviendo. Históricamente hemos ido explicando la materia a través de partículas cada vez más pequeñas y más sencillas. Toda la multitud de sustancias químicas que uno ve se explican en base a solo 92 elementos atómicos, Sí. Los elementos atómicos en base a electrones, protones, etc. Y así hasta lo que hoy consideramos lo más pequeño experimentalmente. La teoría de cuerdas dice que bueno, esas mismas cosas están hechas de las cuerdas, y la cuerda es una sola para todas las cosas.
Maldacena, físico argentino de 31 años, profesor honorario en la Universidad de Harvard y más recientemente en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, ha desafiado a la física moderna con una teoría total bautizada como Teoría M, que explica el origen y las fuerzas del universo uniendo la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica. Las teorías son distintas y son matemáticamente distintas y no se pueden poner juntas en la misma teoría. O sea, las leyes que determinan cómo se curva el espacio no se pueden poner en forma coherente con las leyes de la mecánica cuántica. Básicamente el problema es el siguiente, que para poder determinar la forma del espacio necesitamos saber dónde están las partículas, porque las partículas nos determinan la forma del espacio. Sí. Mientras que en la mecánica cuántica solo podemos decir la probabilidad de que la partícula esté en un cierto lugar. No podemos decir exactamente dónde está. Entonces, por eso es que es difícil poner las dos teorías juntas. Para los efectos prácticos de la vida corriente y de los experimentos que normalmente hacemos, esta no es una distinción que sea importante. Debido a que esta delocalización, este hecho de que la partícula no se pueda localizar muy precisamente, no es muy importante para la gravedad, porque normalmente para la gravedad tratamos con objetos grandes, y esos objetos grandes están localizados dentro de... Entonces, cuanto más grande y más masivo es el objeto, más localizado va a estar de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica. Por eso es que podemos aplicar la gravedad con increíble precisión para predecir cómo se mueven los satélites, cómo se mueve la Tierra, cómo se va expandiendo el universo. La podemos aplicar muy bien. ¿Hay alguna otra instancia, algún otro ejemplo en donde también sería importante que fueran compatibles estas dos teorías? Sí, otro lugar donde se ocurre una contradicción similar es en el interior de los agujeros negros. O sea, los agujeros negros se producen cuando una estrella muy masiva colapsa y se forma una especie de agujero en el espacio donde ni la luz puede escapar. Y si uno cayera dentro de ese agujero negro, llegaría a un lugar donde la curvatura del espacio sería infinita, sería muy, muy curvo. Entonces, en ese momento, las leyes... ¿Otra vez? Sí, las leyes de la gravedad dejarían de ser válidas y hay que entender qué es lo que ocurre en esa situación. Bueno, no es que vayamos a caer en ningún agujero negro muy próximamente, no, o sea, eso es una especie de curiosidad científica de saber qué ocurre en ese momento, ¿no?, de los agujeros negros. Pero yo diría que la motivación principal es esto, de entender el origen. Porque simplemente, o sea, es algo... ¿Cómo empezó esto, no? Sí, o sea, es algo bastante relevante a cómo comprendemos el universo. Y digamos, la teoría de las supercuerdas, de las que tú eres uno de los grandísimos desarrolladores, intenta colmar esta brecha, esta incoherencia entre las dos maneras de lo gigante y de lo pequeño. Sí, principalmente la teoría de cuerdas es una teoría en construcción, de la cual conocemos ya bastante, que permite unificar en forma consistente la mecánica cuántica y la gravedad. Y esa es la principal virtud de la teoría de cuerdas, el poder unificar esas dos cosas y el predecir interacciones entre partículas parecidas a las que vemos y todo eso. Oye, y tú me dices que todas las partículas que existen, incluso las partículas de las que estamos hechos, son como notas musicales de cuerdas vibrantes, ¿no? Eso es lo que andan diciendo por ahí. Sí, de acuerdo a esta teoría de cuerdas, en la teoría de cuerdas uno no puede hablar de partículas puntuales, como uno habla normalmente en la teoría de partículas, como el electrón y eso, en las teorías de partículas normales son puntuales. En la teoría de cuerdas, cada partícula es una pequeña cuerdita que está oscilando. Entonces la misma cuerda puede oscilar de maneras distintas, y dependiendo de cómo oscile va a tener propiedades distintas. Entonces una cuerda oscilando de una manera va a ser un electrón, una cuerda oscilando de otra manera va a ser un fotón, que es el cuanto de la luz, y así. Otra va a ser responsable de la interacción gravitatoria, y así uno construye todas las partículas. En la teoría de las supercuerdas, decís los propios quarks, que creíamos que era el ladrillo fundamental o básico, ¿no? En realidad es un reflejo de otros... Sí, es otras partículas. De otras partículas eso creo que son las cuerdas. Pero luego dices, hay las 4, tú dices 5, las 5 dimensiones extendidas en el espacio y el tiempo. Luego me dices por qué 5 y no 4. Bueno, o sea, en la teoría de cuerdas habría 10 dimensiones. 10. O sea, tenemos el tiempo, que es... donde movemos en el tiempo, tenemos las 3 dimensiones espaciales, hacia adelante, hacia atrás. Y para arriba, para abajo. Y esas son las grandes. Y después habría 6, que son muy pequeñas y que no podemos ver. Y que no han sido vistas hasta ahora con ningún
microscopio, o sea, porque nuestros microscopios no son lo suficientemente potentes para poder verlas. Pero en principio, si pudiéramos construir experimentalmente microscopios suficientemente potentes, las podríamos ver. Las podríamos ver. Sí. Y dices que están como enroscadas Sí, en es pelotitas. como, claro, enroscadas como, como una pelotita muy pequeña, de 6 dimensiones. En cada punto de nuestro espacio hay otras unas pelotitas con 6 Oye, y dimensiones. para entender en el mundo en el que estoy, con este lago y esta hierba y estos árboles y la luna allá arriba o el sol, Sí. tendría que ser capaz de haber visionado, de haber entendido estas 6 dimensiones, y me basta con las 4 de andar por casa. Bueno, para entender mucho de los procesos, para entender la luna y todo eso, Sí. no hace falta hablar de las 6 dimensiones extras. Porque para entender muchas de esas cosas, lo único que nos hace falta entender es la física de partículas que entendemos ahora, Claro. y cómo se han producido estas cosas, más o menos, cómo se han ido formando. Si queremos ir para atrás en el tiempo y preguntar, ¿de dónde salieron los átomos que están formando la luna? ¿De dónde salieron los átomos que nos están formando nosotros? Entonces ahí sí, porque tenemos que ir hacia atrás en el tiempo, al primer instante del Big Bang, donde se han formado todos estos elementos químicos. Y ¿de dónde salieron? Ahora estamos viviendo en un universo en expansión. Si vamos hacia atrás en el tiempo, en algún momento todo lo que vemos del universo estaba concentrado en una región de tamaño infinitesimal. Entonces ahí los efectos cuánticos ya son importantes, porque no podemos decir exactamente dónde está, no podemos usar las leyes de la y por eso, cuando Entonces los físicos sí. habláis del Big Bang o del comienzo del universo, siempre habláis de una millonésima de segundo después. Siempre es un poco después. Pero, claro. Ahora lo que se está haciendo, los que estudian cosmología y todo eso, tratan de ir hacia atrás en el tiempo. Sí. Y ir diciendo, ¿qué pasó desde este instante hasta...? Y nunca llegan. Y siempre cuesta llegar hacia adelante, hacia atrás, ¿no? hasta el momento inicial. Entonces, y no es un problema de, conocer las condiciones iniciales o algo así, es simplemente que no conocemos las leyes de la física. ¿Cuáles serían las leyes de la física que gobernarían esos primeros instantes? En donde estuvieran los principios cuánticos fueran compatibles con donde, la gravedad. donde ambos efectos son importantes. Claro. La nada. El vacío. El tiempo y el espacio todavía no existen. Tiene lugar una misteriosa fluctuación y se genera la gran explosión. El universo empieza a expandirse y se forman los primeros quarks. A partir de una 10 milésima de segundo, los quarks se ensamblan para dar lugar a los primeros neutrones y protones. Con estos núcleos empieza la síntesis de los primeros núcleos atómicos. El universo continúa expandiéndose y se forman los primeros átomos. Aparecen los cuásares, las estrellas y las galaxias primitivas. Toman su estructura las galaxias modernas. ¿Seguirá expandiéndose el universo perpetuamente? ¿O frenará su expansión, invertirá el proceso y empezará a contraerse? El universo contiene tan solo un 30% de la materia necesaria para que las fuerzas gravitatorias puedan frenar su expansión. Todos los ladrillos con los que se construye la materia del universo conocido, incluidos los seres vivos, están formados con los 92 elementos de la tabla periódica. Sin embargo, los cosmólogos sospechan que esta es tan solo una pequeña parte de la materia que nos gobierna. Algunos de los fotones que iluminaron los primeros minutos de esta larga odisea todavía vagan por el universo en forma de radiación de fondo. Son, literalmente, nuestros ancestros más remotos. Sin embargo, estos testigos mudos de la formación del universo, a los que podemos identificar mediante sofisticados aparatos de detección, no son ni mucho menos suficientes para justificar la presencia de la llamada materia oscura.
Recientes observaciones de supernovas lejanas parecen indicar que la expansión no solo no se ha detenido, sino que está en pleno proceso de aceleración. El universo sigue hinchándose y sigue generando espacio y tiempo. Una constante expansión en la que se genera incluso el mismo concepto del ser, como ente filosófico. Desvelar sus orígenes y su misteriosa formación de materia requiere remontarse a algunas millonésimas de segundo justo después de la gran explosión, y que los físicos sean capaces de explicar las misteriosas leyes que regían en el momento en el que todo lo existente ocupaba un espacio menor del que ocupa un átomo. Por si las cosas no fueran ya lo suficientemente especulativas, últimamente algunos cosmólogos han lanzado la conjetura de que es posible que constantemente estén naciendo nuevos universos, como burbujas procedentes de un mismo universo madre. En este caso, no es difícil pensar que las leyes de la física podrían ser muy diferentes en cada uno de estos universos. Bueno, hay una cosa que os agradecemos y es que la teoría de las supercuerdas nos da una visión holográfica del universo. Es como si, bueno, en términos de la calle, un objeto tridimensional lo pudiéramos proyectar sobre una superficie plana y viéramos todas las dimensiones y su riqueza, ¿no? Algo así hacéis. Sí, es algo así. O sea, esta es una nueva descripción como alternativa de la teoría de cuerdas. O sea, uno puede pensar en la teoría de cuerdas en términos de cuerdas que se van moviendo, interactúan, se juntan, etcétera, que se mueven en el espacio. Sí. O podemos pensar como una teoría de partículas que se mueven en la frontera del espacio, o sea, en una región bien lejos. O sea, si uno quiere describir todo lo que ocurre en el interior, uno lo que hace es tomar una esfera bastante lejos que contenga todo lo que hay en el interior, proyecta sobre esa esfera toda, bueno, en una cierta manera matemáticamente precisa, Sí. Y uno después describe una teoría alternativa, digamos, con otra teoría, una teoría de partículas que se mueven en esta esfera. O sea, lo que uno tiene al final es una teoría de partículas que se mueven sobre esta esfera. Entonces, diferentes movimientos de las partículas en la esfera son diferentes movimientos de las cuerdas en el interior. Entonces, es una digamos visión es otra manera de rica. describirla, sí. Sí. Entonces, lo que es una de las cosas importantes conceptuales que esta nueva descripción dice es que el espacio-tiempo no es algo fundamental. O sea, que el espacio-tiempo surge de la interacción entre estas partículas. O sea, la interacción de las partículas en la frontera es tal que parece como si existiera un espacio de 3 dimensiones y todo, pero en realidad se mueven en 2 dimensiones. En 2 dimensiones únicamente. O sea, 2 dimensiones espaciales y la temporal, o sea, sería 3, si fuéramos en un espacio de 4 dimensiones. Claro. ¿No te parece que alguien dijo, yo creo que fue, fíjate, el actual presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, Rolf Tarrac, que dijo que siempre hablamos de la capacidad infinita de asociación del cerebro, de su potencial sin límites, ¿no? Y que ya la teoría cuántica había planteado probablemente por primera vez la posibilidad de que el cerebro tuviera límites, o sea, que este cerebro evolutivo, el pobre, no pudiera captar del todo la propia teoría cuántica. Ya no te digo, pues, de las supercuerdas, ¿no? Bueno, la teoría de supercuerdas, tal como se entiende ahora, la puede entender una persona normal. Pero por supuesto, uno podría pensar que la teoría fundamental que describe el universo es una teoría que es tan compleja que nunca la vamos a poder entender. Es como tratar de enseñarles matemática a un perro, una cosa así. Sí. Entonces podría ocurrir eso. Pero la historia, en cierto sentido, nos demuestra lo contrario, porque hace 500 años sabíamos mucho menos de cómo funcionaban las cosas en el universo que ahora. Y bueno, si vamos a llegar a la teoría final o no, no sabemos, pero lo único que podemos tratar de hacer como científicos es tratar de avanzar y tratar de ver hasta dónde podemos llegar. Y estos avances fantásticos, ¿no? en la teoría física, ¿en qué lugar deja a los físicos experimentales? Que si yo fuera un físico experimental, ¿qué hago ahora? ¿Me voy a un acelerador o me voy a ver el...? Bueno, la física experimental sigue siendo, por supuesto, lo muy importante dentro de la física, ¿no? Para poder estudiar nuevos fenómenos y todo. El hecho de
los experimentos en nuestra área son muy difíciles de hacer porque involucran muy altas energías o tiempos, bueno, escalas muy grandes en el universo. Nosotros esperamos que vengan datos experimentales de cosmólogos y gente que está actualmente mirando este tipo de cosas, o también que vengan datos de los aceleradores de partículas que que son los microscopios modernos en cierto sentido, que miran distancias muy pequeñas. No sé si tendremos estos datos en un futuro muy próximo. Nosotros pensamos que a pesar de esto quizás podamos dar con la teoría verdadera simplemente por el hecho de que las teorías actuales no son matemáticamente consistentes. Y en otros ejemplos en la historia hemos tenido... Eso ocurrió antes. Sí, eso ha ocurrido antes. Por ejemplo, las ecuaciones del electromagnetismo, tales como se conocían en la época de Maxwell, no eran consistentes. Y él dijo, bueno, ¿qué es la mínima modificación que podemos hacer de manera que puedan ser consistentes? Y lo hizo. Y lo hizo, y encontró unas ecuaciones que son las que ahora, bueno, que son las ecuaciones correctas del electromagnetismo. Con Einstein pasó algo parecido. Con Einstein ¿no? también, ¿no? sí, pasó lo mismo. Él dijo, bueno, tenemos la teoría de la relatividad especial, como esa teoría parece ser inconsistente con la teoría de gravitación de Newton. Y dijo, bueno, ¿cuál es la manera más sencilla de modificar estas teorías? ¿Cuál es? Y de ahí se encontró con la relatividad general. O sea, llevó por supuesto un tiempo tratar de entender cómo modificarlas y todo, hasta que llegó con esa teoría y bueno, y resultó ser una teoría correcta. Y nosotros esperamos que pase lo mismo con la teoría de cuerdas. O sea, la teoría de cuerdas es la modificación más sencilla que se ha podido pensar de la gravedad de Einstein y la mecánica cuántica. Quizás descubramos otra más, quizás no sea la teoría correcta, pero es lo más obvio que ahora nos queda para hacer y es lo que debemos tratar de hacer. Y además es bonito. Y además sí, es bello. Bueno, la matemática detrás de la teoría de cuerdas es una matemática interesante y en otras teorías, o sea, las teorías, uno espera que la teoría correcta sea una teoría matemáticamente interesante, tenga una cierta simetría, una cierta belleza. ¿Y eso en qué definirías la belleza? Sí, es algo un poco quizás subjetivo, es el hecho de que si uno ve la teoría desde el punto de vista, desde un ángulo adecuado, una formulación adecuada, la teoría es muy sencilla. Eso no quiere decir que después las ecuaciones sean sencillas. Por ejemplo, la teoría de Einstein es muy bella, muy sencilla, porque lo único que nos dice es bueno, que el espacio-tiempo es curvo y bueno, nos da unas ecuaciones muy sencillas conceptualmente sencillas de cómo evoluciona la curvatura. Pero si uno quiere, de hecho, escribir esas ecuaciones, son ecuaciones muy complicadas y muy difíciles de resolver, pero está la simetría esa conceptual, y eso es lo que la teoría de las cuerdas, lo que tratamos de hacer en la teoría de las cuerdas, de que tengan las ecuaciones una simetría. Pero no es, lo principal es la consistencia de las ecuaciones. Después, pero, sí, que no solo sean consistentes, sino que además sean simétricas o sean bellas, ¿no? Sí. Por añadidura. Sí. Y las ecuaciones tienen bastantes simetrías. Todavía no hemos descubierto la forma de hacerla, de decir, bueno, la teoría de cuerdas es esto, así, en forma axiomática. Conocemos, bueno, algunas de las ecuaciones que parecen tener muchas simetrías, pero no podemos decir, bueno, todas estas son las simetrías. Es una teoría en construcción y se va aumentando el tipo de cosas que podemos describir con la teoría. Hasta hace unos años no podíamos describir agujeros negros, ahora sí podemos describir agujeros negros y esperemos que dentro de pocos años podamos descubrir cómo empezó todo. Bueno, sí, ese tipo de procesos, eso es lo que espero. La dislexia que paraliza el progreso de cientos de escolares puede desaparecer en 10 años gracias a un tratamiento que ha desarrollado la NASA para ayudar a los astronautas que sufren un tipo de dislexia temporal causada por largos periodos de ingravidez. La NASA ha logrado resultados sin precedentes con ejercicios y técnicas para rehabilitar a los astronautas que regresan a la Tierra con dislexia temporal. Un equipo de científicos asegura que puede erradicar en 10 años este tipo de desorden en el aprendizaje que afecta a un 10% de los escolares. Los expertos creen que la causa de la dislexia es la falta de reacción del cerebelo frente a los estímulos que recibe del pabellón auditivo. La nueva técnica que emplea la NASA consiste en una serie de ejercicios físicos relacionados con la coordinación del movimiento y el sentido del oído. Con este tratamiento, que contradice los métodos tradicionales que han usado durante décadas los especialistas en dislexia, se ha obtenido resultados remarcables.
De hecho, en un centro británico se ha sometido a 100 niños a esta nueva terapia y el 97% de ellos, en 8 meses, han demostrado el mismo nivel de mejora que en 1 año y medio de tratamiento tradicional. Un equipo de científicos norteamericanos acaba de conseguir la materia de mayor densidad jamás creada en un laboratorio. De confirmarse los resultados, se trataría del experimento que más se ha acercado a las condiciones que se registraron en el Big Bang. En un acelerador de partículas del Laboratorio Nacional de Brookhaven se han hecho chocar núcleos de átomos de oro a velocidades muy similares a las de la luz. Los expertos encargados de analizar las consecuencias de las múltiples colisiones bajo esas condiciones físicas han llegado a la conclusión de que se habían producido densidades 20 veces superiores a las registradas en el interior de los núcleos de la materia ordinaria. A tenor de los resultados, los analistas están convencidos que la última vez que existieron condiciones parecidas fue millonésimas de segundo después del Big Bang, o sea, poco después de originarse el universo. La segunda etapa del ambicioso proyecto consiste en crear una sopa de quarks, que son las partículas elementales que combinadas forman los protones y los neutrones en el núcleo atómico, cosa que hasta ahora no se ha conseguido en ningún laboratorio del mundo. Los inminentes cambios climáticos que sufrirá el planeta en los próximos decenios obligan a los expertos no a mirar el cielo, sino a las profundidades marinas por donde circulan inmensos ríos, que son los verdaderos responsables de la evolución del clima. Esas inmensas corrientes que fluyen por las profundidades marinas están originadas por las diferencias de temperatura y de salinidad que se registran en el fondo de los océanos. Estos gigantescos ríos, que los oceanógrafos denominan circulación termosalina, son una pieza clave para entender la configuración del clima y la evolución que se espera para los próximos años y que, por consiguiente, puede dar las claves para predecir el futuro del planeta. Por el momento, los científicos han podido conocer las corrientes de superficie y ahora, gracias a los satélites, empiezan a desentrañar algunos de los misterios mejor guardados de los océanos. Por ejemplo, ahora se sabe que 1/3 de la energía que la Luna aporta al mar consigue adentrarse en las profundidades, lo que provoca potentes turbulencias. Los nuevos datos aportados permitirán establecer si el calentamiento climático afectará a los ríos oceánicos o viceversa. Muy pronto, tanto los equipos informáticos como todo tipo de soporte digital costarán un poco más caros a causa de la cibertasa, un impuesto que tendrán que pagar los usuarios para paliar los efectos de la piratería que acosa Internet. Este nuevo impuesto se aplicará a la hora de comprar ordenadores, televisores, decodificadores, teléfonos móviles de tercera generación y, en general, todo tipo de sistema con memoria digital. El motivo para aplicar esta cibertasa radica en que las nuevas tecnologías han provocado un descenso muy importante en los ingresos por derechos de autor entre los artistas, a causa de los frecuentes casos de piratería que se dan en Internet. Instituciones y artistas están intentando consensuar una tasa que evite las suculentas pérdidas que esta piratería informática provoca. El primer paso lo ha dado el gobierno francés, que ha aprobado una cibertasa que próximamente se aplicará sobre las unidades registrables de CDs, minidiscs y DVDs, entre otros. Otros países como Alemania y España estudian la manera de aplicar este impuesto, que de aprobarse hará ganar miles de millones de pesetas a las sociedades de autor. Ser madrugador o muy dormilón no es una cuestión de voluntad ni de costumbre, como se creía, sino de genética. Eso es lo que acaba de poner de manifiesto un estudio en el que se ha localizado el gen responsable de los patrones del sueño y de sus trastornos. La importancia de la investigación radica en que por primera vez se ha identificado un gen relacionado con el sistema circadiano humano, es decir, con el reloj biológico que regula las actividades principales del hombre, que van desde el sueño hasta el apetito. Genetistas de la Universidad de Utah han localizado una mutación en el cromosoma 2 llamado HPER2, que es la responsable de los desajustes del reloj biológico que provoca que algunas personas sufran trastornos del sueño. Ahora, los investigadores esperan identificar los mecanismos de actuación de este gen para así poder bloquearlo y diseñar medicamentos que consigan solucionar diversos problemas relacionados con el desajuste del ritmo circadiano, como es el caso del cansancio relacionado con el desfase horario, el síndrome del jet lag o el de las alteraciones de sueño que padecen personas de avanzada edad.
Resulta que la teoría más moderna, bueno, la más bella, la más prolija, yo les diría casi la más esotérica, bueno, está para explicar lo más antiguo, lo más lejano, lo más viejo, el comienzo del mundo. ¿Cómo empezó todo esto? Y a esto dedicamos hoy Redes. Y tenemos la suerte, bueno, de tener a César y a Luis, que son dos protagonistas, además de Dalma Maldacena, que entrevistamos en New Jersey, ¿no? De esta teoría de las cuerdas o de las supercuerdas, o la teoría M, como decís, ¿no? Será por misterio. Por misterio, por mágico. Por mágico, ¿no? Oye, César, no hay otro programa más importante de Redes que este, ¿no? Oye, reflexionar un poco de qué está hecho este universo y cómo empieza todo esto, ¿no? Y yo supongo que lo que nos desconcierta son las distancias tan brutales, ¿no? En este espacio. Y luego esta cosa que decía Maldacena de la sencillez. O sea, encima buscáis explicaciones que sean sencillas, que sean bellas, ¿no? Que sean comprensibles. ¿Por qué el tema de las supercuerdas es una explicación aparentemente más bella que las anteriores? Bueno, la belleza se refiere a la economía de principios. Un físico o un científico en general dice que una teoría es bella si puede describir muchas cosas muy diferentes con un formalismo que incorpora muy pocos principios. Aunque luego a lo mejor la forma matemática de expresarlos pueda ser complicada, técnicamente complicada, pero si el número de principios es pequeño y encuentra unas relaciones sorprendentes que a primera vista uno no esperaba entre cosas que parecían diferentes y resultan ser las mismas, eso produce una cierta sensación de belleza al científico, que no está muy alejado al concepto de belleza habitual en el arte, en el fondo. En el sentido de que integras... dos cosas aparentemente diferentes, como Newton, que se percató de que la razón por la cual los planetas orbitaban alrededor del Sol era la misma por la cual las cosas se caían sobre la superficie terrestre, que no era obvio, ahora nos parece más o menos normal, es la gravitación, pero en aquella época no. Claro, dice, es fantástico, ¿no? Poder ¿Qué tiene que ver el movimiento de los planetas con que la manzana se caiga del árbol? Entonces eso es una situación que a un científico le parece bella, ¿no? Claro. Por otra parte, hay otra razón por la que la belleza está involucrada de una manera más importante en este tipo de teorías, ¿no? Es decir, existe ciencia que intenta explicar fenómenos muy concretos, tienes experimentos muy concretos. Pero aquí lo que estamos intentando es dar respuestas a preguntas conceptuales. La pregunta, por ejemplo, a la que la teoría de cuerdas intenta dar respuesta es la pregunta de cuál es la conexión o la manera de realizar un maridaje entre la mecánica cuántica y la relatividad general, es decir, la gravitación y la luz, por decirlo de alguna manera. Entonces, los únicos criterios que tenemos un poco para construir la teoría son criterios de consistencia y de belleza, en donde el concepto de belleza es un concepto de belleza matemático, ¿no? Es un concepto de belleza que está asociado a la propia consistencia de la teoría. Esto no quiere decir que el motor de la ciencia deba ser siempre el buscar teorías consistentes y bellas simplemente por el hecho de buscarlas. Pero hay veces que las teorías hacen preguntas conceptuales, como esta: ¿qué relación existe entre la gravedad y la luz, entre la gravedad y el electromagnetismo, la mecánica cuántica? Que son preguntas que en principio no son una exigencia experimental, no es que nos hayamos encontrado un experimento que necesitemos explicar inmediatamente, aunque sospechamos que muchas de las cosas que no entendemos podremos entenderlas desde el punto de vista de esta teoría, ¿no? De esta teoría de cuerdas. Oye, César, el problema para todos nosotros básico, bueno, el problema vuestro, no solo para nosotros, el problema vuestro es que las distancias son tan enormes o tan pequeñas, o tan pequeñas, ¿no? Y los volúmenes de los soles y de los planetas son tan grandes o tan pequeños a nivel de la física cuántica que es muy difícil experimentar, ¿no? Demostrarnos palpablemente. Entonces, vamos a sugerirles a la audiencia de Redes una pequeña prueba de qué estamos hablando en términos de distancias, a ver si eso nos ayuda a conceptualizar un poco realmente de qué estamos hablando. Imaginen que
en lugar de mirar al Sol con unos anteojos, ponemos los anteojos al revés, ¿no? Y que intentamos verlo pequeñito. O sea, imaginemos, vamos a ponerlo aquí, imaginemos que el Sol tiene el tamaño de esta aspirina, ¿ok? Ahí estaría la aspirina, ¿de acuerdo? O sea, el Sol, la estrella del Sol es una aspirina. La estrella más cercana de esta aspirina, la siguiente, la estrella más cercana, estaría, bueno, ni lo pongo, no lo puedo poner, porque estaría a 160 kilómetros de acá, en una calle de Lérida. O sea que no me extraña que el pobre Carl Sagan, ¿no?, que cuando llegó a la convicción de que realmente había vida en el universo, se desesperara y se muriera, ¿no?, de tristeza al ver que, aunque hubiera vida a 160 kilómetros de acá, en una aspirinita en Lérida, nunca podría llegar, ¿no? Pero resulta, y eso me corriges, Luis y César, resulta que la distancia que entre una estrella y otra estrella es insondable, es infinita casi, 160 kilómetros. La distancia entre galaxias que forman estas estrellas es mucho más cercana, si mantenemos las proporciones. O sea que la siguiente galaxia, si imagináramos que la aspirina no fuera el Sol, sino la galaxia nuestra, la Vía Láctea, la siguiente estaría a 13 centímetros solo. Al ladito, ¿no? ¿Podemos chocar alguna vez? ¿Pueden chocar las dos galaxias? Sí, ¿no? Puede haber colisiones. Y las hay, ¿no? Bueno, todo viene de un espacio que fue pequeñísimo, del orden de 10 a la menos 30 centímetros. Imagínate cómo estaba de comprimida todas estas galaxias y toda esta información en aquel momento, ¿no? Claro. No quiere decir que hubiera galaxias en aquella época, ¿no? Es decir, las galaxias son subproducto de toda la evolución que comienza en el Big Bang, que es lo que se comentaba también en el vídeo de Juan Maldacena, ¿no? Es decir, nuestra idea es que, o la idea de, digamos, estándar, el paradigma de la física o de la cosmología actualmente, es que el universo comienza en un punto, y esto puede resultar sorprendente o chocante a la mayor parte de la gente, porque parece que pasamos de la nada al todo. Por lo tanto, uno de los principios básicos en la física son los principios de conservación. No se puede crear cosas de la nada, hay que conservar la energía, hay que conservarlo todo. Entonces es la mecánica cuántica la que nos ha permitido entender cómo una fluctuación cuántica, que es lo que se comentaba en el vídeo, puede ser de tal tipo que, manteniendo la conservación de la energía, es decir, que siendo la misma energía igual a cero, podamos observar un universo como el que estamos observando, ¿no? Esto es un fenómeno de fluctuaciones cuánticas que solo la mecánica cuántica nos ha permitido entender, preservando las conservaciones de energía. César, lo que nosotros entendemos de vuestras explicaciones sobre este origen es algo así. Nos decís, hay un vacío falso, whatever it means, hay un vacío falso, en donde se produce de pronto una vibración. Oye, y podría haber salido un Rolls Royce o un universo o cualquier cosa y salió un universo, ¿no? Y a la gente le cuesta muchísimo, te lo juro, el entender la nada, ¿no? Este falso vacío. ¿Hay alguna manera que nos podáis...? Falso vacío quiere decir una situación inestable. Por ejemplo, si tú coges un cono, lo pones aquí en la punta, apoyando sobre la mesa, sí. Puedes tenerlo un poco en equilibrio, pero si lo sueltas acaba cayendo. Eso se llama una situación de equilibrio inestable. Es un falso vacío, una situación... Claro, y es la que había. Había una situación en la que se podrían producir fluctuaciones cuánticas, como él dice, donde se creaban esencialmente de la nada gran cantidad de materia y energía. ¿Y la nada, tenéis alguna manera que no sea bíblica de acercarte a ello, César? Eso ya La nada, nosotros definimos, hay dos conceptos que nosotros utilizamos en física. Más que la nada, nosotros solemos hablar del vacío, que paradójicamente es el objeto más lleno que tenemos en mecánica cuántica. Es decir, cuando nosotros hablamos del estado de vacío, que es el estado fundamental a partir del cual, por vibraciones cuánticas o por fluctuaciones cuánticas, va surgiendo todo lo demás, esto que llamamos el vacío, que representamos además con un cero, esto es lo que está más lleno, está pletórico de información y de contenido dinámico, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la nada? La nada simplemente la podemos entender desde un punto de vista físico, porque los valores de las cantidades que nosotros entendemos como características de un estado, como por ejemplo son la energía, son cero. Es decir, nosotros llamamos nada a lo que tiene energía cero.
Y eso puede ser la suma de 2 Eso menos puede 2, ser, por ejemplo, de 8... La nada se puede presentar de muchas maneras, igual que 0 se puede representar como 7 menos 7, 14 menos 14, 5.487 menos 5.487. Es decir, que, por decirlo de una manera filosófica, la nada tiene infinitas posibles presentaciones, ¿no? Y la mecánica cuántica, entre esas infinitas posibles presentaciones, elige una, ¿no? Que es una de las fluctuaciones que es en la que nos encontramos. Oye, esto no es riguroso, ¿no? Evidentemente, es decir, es simplemente una manera de aproximarse a la nada, ¿no? Claro. Oye, seguimos con la historia de las distancias. O sea, estábamos en Andrómeda, ¿no? Y la siguiente, o sea, este sería lo que los astrónomos llamáis el grupo local de galaxias, ¿no? Bien, si la espirinita en cuestión ahora fuera el grupo local, la siguiente, que estaría como a 20, 40, estaría como a 60 centímetros. ¿Ok? 60 centímetros. Bien. Y ahora imaginemos dónde estaría la constelación de Virgo con sus 2.500 galaxias, todo metido en el mismo sitio. Ya no sería una espirinita, ¿no? Sería una pelota. No sé si tengo una pelota por ahí, pero bueno, habría una pelota que estaría más o menos por aquí, ¿no? A 3 metros de la primera espirina. Estos son el tipo de distancias de que estamos hablando. Y peor todavía, si ahora de pronto imagináramos todo el universo, ¿no? Las de Virgo y las locales y todas las visibles, ¿no? Resulta que sería como una esfera, me decís, como una esfera cuyo diámetro de 10 kilómetros equivaldría a 10 campos de fútbol puestos uno al lado del otro. Oye, y esto es el universo visible. Este es todo el universo, ¿no? ¡Wow! ¿Y hay algo más? Además que todas esas galaxias están esencialmente vacías, porque aunque contienen a lo mejor 100.000 millones de estrellas, en realidad cada estrella, comparado con el tamaño de cada galaxia, es un tamaño infinitesimal. O sea que realmente el espacio está mayormente vacío, ¿no? Y es porque las podemos... O sea, ¿por qué hemos podido ver estas galaxias? Porque estaban cerca unas de otras. Si no, ni nos habríamos enterado. Si la distancia entre las galaxias fuera la misma que la que había entre una estrella y otra estrella en Lérida, no las habríamos visto, ¿no? Las galaxias. Y hay cosas que no hayamos visto. Hombre, sí, que hay muchas cosas que no hemos visto. La pelota, hombre, por fin aparece la pelota, ¿eh? La constelación de Virgo con sus 2.500 galaxias. O sea que tenemos la espirinita, que es la Vía Láctea donde vivimos, ahí estamos, a unos 13 centímetros Andrómeda, la siguiente, luego otra, a unos 60 centímetros, y al final la constelación de Virgo. Una cosa que es sorprendente es, y que tú estás intentando hacer énfasis sobre ello, es las inmensas distancias del universo, ¿no? ¿Por qué el universo es tan grande, ¿no? Es decir, bueno, porque está dominado por una fuerza que es muy débil, y esa fuerza es la gravitación. Mientras que el átomo, que en principio podríamos pensar como un universo en pequeñito, pues es muy chiquitín. El átomo está dominado por unas fuerzas que son las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas fuertes o lo que se llaman fuerzas débiles, nucleares, que son las desintegraciones beta. Entonces, de las interacciones en la naturaleza tenemos unas que son muy débiles y que inmediatamente suponen grandes distancias, el universo, y otras que son bastante más fuertes y que suponen pequeñas distancias, y que es de lo que está constituida la materia, los átomos. Entonces, ¿cuál es el problema de la teoría de cuerdas? Y por eso es un gran problema, es unificar estos dos tipos de interacciones. Pero te das cuenta de cuál es la dificultad. Estás intentando unificar una interacción que es muy débil y que está explicándote grandísimas escalas con otras interacciones que son comparativamente muy fuertes y que están describiendo escalas muy pequeñas. Entonces, ¿por qué se cree que la gravitación, cuando se unifica con las interacciones electromagnéticas o débiles, con las interacciones que define el átomo, nos explica el Big Bang? Porque si vas contrayendo ese universo, vas acercando las aspirinas, ¿verdad? Sí. Te vas acercando a un momento en el que el universo va siendo cada vez más pequeño. Pero cuando es cada vez más pequeño, la fuerza de gravitación es cada vez más fuerte. Entonces la gravitación se va pareciendo a las fuerzas que están involucradas en el átomo, etcétera, etcétera. Entonces hay un momento en el que estás en el mismo, digamos, en el mismo esquema.
Todas las interacciones, la gravitación, las electromagnéticas, las fuertes, que son las que construyen el núcleo, se unifican. Esa unificación es la que intenta estudiar la teoría de cuerdas. Por eso la teoría de cuerdas o cualquier unificación entre gravitación y el resto de las interacciones hace que las aspirinas se acerquen y nos las lleva a donde realmente las escalas son pequeñas, o lo que es equivalente, donde las interacciones gravitatorias han empezado a ser fuertes. Si son débiles, que es lo que estudia un cosmólogo, las distancias son inmensas, comparadas con el átomo, por ejemplo. Esto es un poco la idea de por qué este problema, el problema de hacer gravedad cuántica, el problema que contaba Maldacena de la teoría de cuerdas, es un problema de escalas muy complicado, porque hay una variación entre la escala de la gravedad y la escala de las interacciones que conocemos bien, que es inmensa, son de 17 órdenes de magnitud. Y eso, ¿no? piensa que para la gente en la calle es extremadamente difícil, porque que tú me digas a mí que la fuerza de la gravedad, que es la que yo de verdad, oye, a mí esta aspirina se me cae, ¿no? Es la que yo veo más fuerte. Sí, porque la Tierra es muy grande y pesa mucho. Claro, ¿no? Y en cambio tú me dices, no, es debilísima, es muchísimo más fuerte la fuerza nuclear, la que cohesiona el átomo. Intenta hacer así en un átomo, ya verás cómo te cuesta más que sacar la aspirina del platillo, ¿no? Oye, estamos intentando inaugurar una pequeña sección en redes que vamos a llamar el experimento. Y hoy hemos tomado un experimento óptico que tiene que ver con fotones, porque remotamente tiene que ver con el tema de si hay un universo o hay más de un universo, ¿no? Un experimento llamado de la doble rendija pone de manifiesto este estado de superposición que se lleva a cabo con un fotón. Cuando el fotón elige una u otra rendija, no se observan interferencias en la pantalla. Pero cuando lo hace por las dos a la vez, aparecen las características franjas de interferencia. El fotón se encuentra entonces en un estado de superposición cuántica. De hecho, este experimento es la versión moderna de otro ideado por Thomas Young a principios del siglo XIX y que originalmente consistía en hacer pasar un rayo de luz a través de dos rendijas que no eran más que dos cortes hechos con una cuchilla en una cartulina. Estamos ahora en el laboratorio de óptica del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Barcelona y vamos a llevar a cabo una versión moderna del experimento de Young de la doble rendija. Este láser emite un pincel muy fino que tiene 1 milímetro de diámetro y hay que expandirlo. Y esto se hace mediante un objetivo de microscopio que a la salida da el haz expandido. Este haz va a parar, en realidad está en el foco de esta lente y de esta manera va a salir paralelo. Ahora es cuando vamos a hacer las interferencias. En realidad equivale a hacer el experimento de la doble rendija, pero en vez de colocar dos rendijas vamos a colocar un biprisma. El biprisma no son más que dos prismas, que es como si fueran las dos rendijas, pero con la particularidad de que con su ángulo de desviación van a hacer que la luz vaya convergiendo hasta que la parte común vaya a parar al detector. Por lo tanto, haremos la interferencia de la luz que pasa por un lado del biprisma y por el otro lado. Con esos dos orificios hay sendos polarizadores, pero están cruzados. Uno está en vertical y el otro está en horizontal. Vamos a colocar ahora un segundo polarizador que llamaremos analizador. La manera de ver si pasa por uno o por otro es mirando la luz que llega en este punto. Cuando está a 0 grados vemos uno, cuando está a 90 grados veremos el otro. Si lo ponemos o a 90 grados o a 0 grados, no hay interferencia, como se puede ver en la pantalla. Pero si lo ponemos a 45, ¿qué ocurre? Ahora hay interferencia. Bueno, un fotón que puede estar
a ambos lados de la barrera energética al mismo tiempo, ¿no? Cuando hablamos de interferencia, César, ¿estamos hablando de interferencias de otros mundos, de universos paralelos? ¿De qué estamos hablando realmente? Esa es una pregunta muy peligrosa, ¿no? El problema de la interferencia cuántica, que es el problema que ha aparecido en el experimento, Sí. muy bien explicado, es un problema que conocemos, o sea, un experimento que conocemos desde hace mucho tiempo. Una de las características de la mecánica cuántica es que el electrón o el fotón, por este caso un fotón, interfiere consigo mismo, es decir, no es que interfiera con otros fotones. Entonces, claro, esto presenta un problema si nosotros queremos explicarlo con el paradigma clásico, es decir, con el concepto de causalidad clásica. Porque ¿quién le ha dicho al fotón que tenga que hacer todas esas virguerías para pasar por el otro agujerito, etcétera, etcétera? Entonces existen interpretaciones de la mecánica cuántica que se llaman interpretaciones en las cuales se introducen variables ocultas. La interpretación de las variables ocultas, que en este momento es más popular, es la interpretación que se dice de los muchos mundos o de los muchos universos. Los multiversos, Los ¿no? multiuniversos. Entonces, Sí. lo que se supone es... Yo no soy un partidario de esta aproximación, debo decirlo, pero lo que se supondría es que tienes otros universos paralelos en los cuales hay un compañero de este fotón que es el que está interaccionando causalmente con el fotón que tú ves y que está haciéndole que produzca esta imagen de interferencia. Pero este fotón es algo sobre lo que nosotros no podemos actuar. Luego, de alguna manera, este otro universo, este otro mundo... Porque tiene sus leyes, está es otro en otro universo. Nosotros no interaccionamos causalmente con él y solo interacciona con nosotros. Estoy diciendo algo que yo no creo. Este tipo de explicaciones son muy esotéricas. Solo Sí. interacciona con nosotros, ¿verdad?, a través del fenómeno de medida cuántica. Esto es lo que dicen los padres o los que intentan explicar el fenómeno Oye, de la los medida llamáis mecánica cuántica utilizando esotéricos. interpretación. Sí, pero ninguno de pero nosotros estamos dos estaríamos en esta Pero onda, quiere decir vamos. que es gente Digamos como que David Dutch, que no, son físicos, Digamos, la como ortodoxia, vosotros, sí, son físicos, cuidado. son físicos. Son Sí. heterodoxos. Son heterodoxos. Digamos, la gran mayoría Sí. de los físicos no son defensores de los de multiversos, las De variables. las interpretaciones en muchos De universos. las Y además debes variables dar ocultas. cuenta de que es una interpretación que es muy poco ahorrativa, porque introduce variables ocultas, pero introduce un número infinito de variables ocultas, porque tienes todo el número infinito de posibles universos. Claro. Entonces, desde el punto de vista científico, introducir demasiadas cosas que no son en principio necesarias No es bello. no es bello. Aunque sí es bella la idea de que pueda haber otros universos paralelos, ¿no? Ahora, eso es diferente De los tipo universos que había en dimensiones esta extras de las que hablaba Maldacena. Esas 6 dimensiones extra curvadas, esa es otra cuestión diferente. Eso en principio forma una parte fundamental de la teoría de cuerdas, que vivimos en un número de dimensiones mayor del que observamos. ¿no? Vivimos hay un tiempo, hay 3 dimensiones, arriba, abajo, Derecha, izquierda. pero la teoría de cuerdas nos dice que hay otras, al menos 6 o incluso 7, dependiendo de qué es lo que entiendas por teoría de cuerdas, que son dimensiones en realidad como las que vemos, pero que tienen un tamaño tan pequeño que no las podemos observar experimentalmente. De momento. Pero que sin embargo su existencia puede tener consecuencias indirectas, como por ejemplo el que existan más de un tipo de quark. Toda la materia está hecha esencialmente de 2 quarks, se llaman el up y el down, y un electrón. Esencialmente todo está hecho de eso. Pero se ha observado que hay otros quarks que solo o vienen de rayos cósmicos o se pueden producir en aceleradores. Pues la existencia de esas dimensiones extras te ayudarían a entender por qué hay más quarks, por qué hay los que hay, etcétera, etcétera. O sea, que no son sin consecuencias. En todo caso, Luis, lo que me están diciendo es que si ustedes andaban por ahí, por la vida, absolutamente seguros de que lo que existe es lo que ven, bueno, olvídense de esta idea, porque sin llegar a la heterodoxia de David Dutch y de compañía, la verdad es que hay cantidad de cosas que existen y que no vemos. Y antes de cerrar el programa, nos hemos comido todo el tiempo, vamos a volver a nuestro pequeño concurso, que además hoy lo tenemos que cerrar ya, porque no nos da para más y tenemos otros planeados para el futuro. Estoy hablando del concurso de los 2 hemisferios, es decir, si ustedes pudieran elegir cuál de los 2 hemisferios, el derecho o el izquierdo, cuál les gustaría realmente fomentar para que la convivencia, el sosiego de la gente fuera mejor y mayor, ¿no? El lado izquierdo, con su orden secuencial, el análisis, el lenguaje y todas estas cosas, o más bien el derecho, ¿no? Que paradójicamente en este caso, en la neurociencia,
es el más imaginativo, el más explosivo, el más soñador? ¿Cuál de los dos? Apresúrense a enviar sus respuestas porque hoy es el último día de este concurso.